Tienes 100 páginas de entrevistas y tu única estrategia es subrayar con colores. El análisis de contenido no es leer y resumir, es transformar el caos del lenguaje en una estructura científica. Si crees que es subjetivo, estás a punto de descubrir por qué te equivocas. Soy Luisa y en este video te voy a enseñar a dominar el análisis de contenido, una de las herramientas más potentes y subestimadas de la investigación cualitativa. Muchos estudiantes se pierden en la teoría porque nadie les explica el cómo operativo. Mi promesa es simple. Al terminar este video sabrás exactamente cómo construir un libro de códigos, cómo diferenciar lo que se dice de lo que se calla y cómo defender la validez de tus hallazgos ante cualquier tribunal. Nuestra hoja de ruta hoy. Primero, definiremos el fundamento técnico para que no te confundan con el análisis de discurso. Segundo, entraremos en nuestro laboratorio de caso para ver el método en acción. Y tercero, te daré los pasos quirúrgicos para crear tu propio codebook y cerraremos con las aplicaciones modernas en redes sociales. Vamos a la profundidad. Muchos investigadores fallan aquí porque eligen el análisis de contenido como si fuera una receta única, cuando en realidad es un traje a medida. Para que tu tesis tenga rigor, no basta con definirlo, tienes que saber cuándo y cómo aplicar cada enfoque. Primero, el análisis de contenido convencional. Este es tu camino si tu tema es nuevo o poco explorado. Aquí no llegas con teorías impuestas. ¿Cuándo usarlo? Cuando quieres que las categorías surjan de los datos mismos, de forma inductiva. Es como ser un detective que no tiene sospechosos. Dejas que las pruebas, tus entrevistas, te cuenten la historia. ¿Cómo se hace? Sumergiéndote en el texto hasta que los patrones se vuelvan innegables. Por ejemplo, ¿quieres investigar las nuevas formas de duelo en la era digital? No hay teorías previas sólidas sobre cómo la gente vive la pérdida a través de redes sociales. Entrevistas a 10 personas que han perdido a un familiar. Al analizar las transcripciones, no buscas conceptos predefinidos. Notas que muchos mencionan revisar el chat de WhatsApp para escuchar su voz. Etiquetas esto como preservación auditiva digital. Luego notas que otros mencionan no querer borrar el perfil de Facebook. Lo etiquetas como memorialismo virtual. Resultado: las categorías preservación auditiva y memorialismo emergieron del texto, creando una nueva comprensión del fenómeno sin forzarlo con teorías viejas. Segundo, el análisis de contenido dirigido. Este es el favorito de los marcos teóricos robustos. ¿Cuándo usarlo? Cuando ya existe una teoría o una ley que quieres validar o expandir en un contexto nuevo. Aquí eres un evaluador, ya tienes los códigos deductivos y buscas ver si aparecen en la realidad. Si tu marco teórico habla de resiliencia, vas al texto buscando específicamente rastros de resiliencia. Por ejemplo, quieres evaluar la motivación laboral de teletrabajadores, usando la teoría de la autodeterminación, que dice que la motivación depende de 3 necesidades: autonomía, competencia y relación. Ya tienes tu libro de códigos, listo antes de leer la primera palabra. Buscas específicamente esos 3 conceptos. Si un entrevistado dice: me gusta que mi jefe no me controle las horas mientras entregue el proyecto, tú marcas eso directamente bajo el código autonomía. Si dice: me siento solo en casa sin mis compañeros, lo marcas como falta de relación. El resultado: estás validando o expandiendo una teoría existente en un contexto específico, el teletrabajo. Si algo no encaja en tus 3 códigos, lo marcas como categoría nueva para discutirlo al final. Y tercero, el análisis de contenido sumativo. ¿Cuándo usarlo? Si trabajas con documentos oficiales, leyes o redes sociales. Es fascinante porque une lo cuantitativo con lo cualitativo. Empiezas contando cuántas veces aparece la palabra crisis. Eso es lo manifiesto. Pero luego te detienes y preguntas: ¿en qué tono se usa? ¿Es irónico o es de urgencia? Ahí es donde entras en lo latente. Por ejemplo,
Analizas el compromiso con la sostenibilidad en los informes anuales de grandes empresas tecnológicas. Primero haces un conteo de palabras, o sea, el manifiesto, y luego una interpretación profunda, es decir, el lado latente. En el ejemplo, el paso 1 o manifiesto, usas un software para contar cuántas veces aparece la palabra ecológico o verde. Encuentras que aparece 150 veces. Parece una empresa muy comprometida. En el paso 2, el latente, lees el contexto de esas 150 menciones. Descubre que en 120 ocasiones la empresa dice: no podemos asegurar un proceso verde debido a los costos. El resultado, el análisis sumativo, revela la paradoja. Aunque la palabra aparece mucho, o sea, con frecuencia, el significado real, es decir, la latencia, es de resistencia al cambio, no de compromiso. Si tu tema es virgen, vete por el convencional. Si tienes una teoría que amas, usa el dirigido. Y si sospechas que te están mintiendo con palabras bonitas en un documento, el sumativo es tu mejor arma. ¿Por qué es vital esta distinción? Porque si tu tutor te pregunta por qué no usaste una teoría previa y tu análisis es convencional, tendrás la base científica para responder. Porque mi objetivo es la emergencia de datos, no la validación teórica. Eso, colegas, es blindar una metodología. Entremos al laboratorio con un problema real, el abandono estudiantil. Tienes frente a ti la transcripción de una entrevista. El estudiante dice: siento que el mundo se me viene encima. Entre el trabajo y las entregas, el tiempo no me alcanza y prefiero dejarlo antes de volverme loco. Para un lector común, esto es una queja. Para ti, investigador, es un yacimiento de datos que vamos a procesar en 2 capas. La primera capa es el análisis manifiesto. ¿Qué es esto? Es lo que está escrito en la superficie, lo que el estudiante dice de forma explícita y directa. Aquí no interpretas, solo observas. Si analizamos la frase, el contenido manifiesto es falta de tiempo y conflicto trabajo-estudio. Es el dato crudo, el qué. Es vital, pero si te quedas solo aquí, tu tesis será superficial. Ahora bajemos a la segunda capa, el análisis latente. Aquí es donde brilla el experto. Buscamos el significado oculto, el tono y el contexto. Cuando este estudiante dice: prefiero dejarlo antes de volverme loco, el contenido latente no es el tiempo, es un mecanismo de defensa ante un colapso emocional. ¿Ves la diferencia? El análisis latente nos revela que el problema no es el reloj, sino la falta de estrategias de afrontamiento psicológico. Vamos a transformarlo en ciencia. Puedes hacer esto usando desde simples resaltadores de colores en papel, tablas de Excel, hasta software profesional como Atlas TI o NVivo. La herramienta no importa, lo que importa es el método. Tomamos ese sentirse loco, o sea, el dato bruto, lo etiquetamos como un código llamado desbordamiento emocional y luego lo agrupamos en una categoría mayor, factores de riesgo psicosocial. Sin este proceso, solo tendrías una anécdota de un chico estresado. Con este método acabas de identificar una variable científica que explica por qué tus estudiantes se están yendo de la facultad. Pasaste de contar quejas a explicar fenómenos. Vamos a realizar el paso a paso detallado para que tu análisis sea blindado y no una simple opinión personal. El proceso se resume en 4 pasos. Definir tu registro, fijar tu contexto, crear tu codebook y codificar en ciclos. Veamos el paso 1. La definición de la unidad de muestreo y registro. No elijas al azar, tienes que definir tu unidad de sentido. Si quieres que tu análisis de contenido sea científico y no una lectura de café, tienes que entender la arquitectura del dato. Esto se divide en 2 niveles que la mayoría de los libros confunden: la unidad de registro y la unidad de contexto. La unidad de registro es el segmento específico que vas a etiquetar con un código. Es tu unidad de medida. Hay 6 tipos y debes elegir solo una para ser consistente. La primera, la palabra, que es la unidad léxica. Ejemplo,
Contar cuántas veces dicen miedo. Es objetiva pero pobre en significado. ¿Cuándo usarla? En el análisis sumativo. Si quieres saber qué tanto peso le da un político a la palabra pueblo versus institución, es la más sencilla y objetiva, pero la que menos contexto tiene. La segunda, la frase u oración, es la unidad gramatical. Se rige por la gramática de punto a punto. ¿Cuándo usarla? Cuando el lenguaje es muy técnico o legal. Es útil para análisis de sentimientos simples. Esta frase es positiva o negativa, pero a veces una idea se corta a la mitad. La tercera, el párrafo, que es una unidad física. ¿Cuándo usarla? Cuando tienes un volumen masivo de documentos, como 500 leyes o noticias, y no puedes ir frase por frase. El párrafo suele contener una unidad de pensamiento completa, aunque a veces mezcla dos temas. La cuarta, el personaje, es la unidad narrativa. ¿Cuándo usarla? Si estás analizando cuentos, películas o testimonios, donde lo importante es quién dice qué. Aquí tu unidad no es el texto, sino cada vez que aparece o interviene un actor social. La quinta, el tema, es la unidad temática. ¿Cuándo usarla? Es la reina de la investigación cualitativa. No se rige por puntos o comas, sino por la idea completa. Una unidad temática puede durar 2 palabras o 3 páginas, siempre que hable de lo mismo. Es la más difícil de codificar, pero la más rica en significado. La sexta y última, el ítem, es el documento entero. Ejemplo, codificar una carta completa o un artículo de ley como una sola unidad. Mi recomendación para una tesis de maestría o doctorado es la unidad temática. Codifica el fragmento de texto que guarda una idea completa, aunque sea una frase o un párrafo entero. Si fragmentas demasiado, pierdes el contexto. Si fragmentas poco, el dato se diluye. Pero aquí está el secreto que los manuales no te explican. La unidad de registro no sobrevive sin la unidad de contexto. La unidad de contexto es el segmento de texto más amplio que necesitas rodear a tu código para que éste tenga sentido. Imagina que tu unidad de registro es la palabra bomba. Si no miras la unidad de contexto, no sabes si el texto habla de un ataque terrorista, de una bomba de agua o de una fiesta increíble. Tu contexto es el párrafo o el capítulo que le da validez a ese código. Sin definir tu unidad de contexto, tu análisis es ciego y carece de validez interna. Escucha bien, una cosa es la unidad de registro, el trozo de texto que etiquetas con un código, y otra muy distinta es la unidad de contexto. La unidad de contexto es la porción de texto, generalmente más grande, que el analista necesita leer para comprender el significado de la unidad de registro. Si haces esto, cuando el jurado te pregunte ¿cómo garantizó la objetividad de su interpretación?, tú responderías: definí unidades de registro temáticas ancladas a unidades de contexto por párrafo, asegurando que cada código responda a la realidad del texto y no a mi intuición. Eso, colega, es ganar una defensa de tesis. Veamos el paso 2, la construcción del codebook, o sea, tu manual de operaciones. El error más grave en el análisis de contenido es creer que el codebook es solo una lista de etiquetas. No lo es. Es el documento que garantiza que tu análisis es objetivo y no una simple opinión. Para que tu metodología sea indiscutible ante un tribunal, tu libro de códigos debe tener estas 4 columnas técnicas y vamos a ver exactamente qué poner en cada una. Primero, nombre del código. Debe ser corto y técnico. Evita frases largas, por ejemplo, sobrecarga laboral. Segundo, definición operacional. Aquí es donde muchos fallan porque son vagos. No pongas cuando el trabajador tiene mucho que hacer. Debe ser específico. Sentimiento expresado por el sujeto de incapacidad para cumplir con las tareas asignadas dentro de su jornada legal. Esto marca el límite exacto de lo que estás buscando. Tercero, reglas de inclusión y exclusión. Esta es la columna que blinda tu tesis. La inclusión dice qué entra. Incluir menciones a horas extras no pagadas o trabajo en fines de semana. La exclusión
Dice, ¿qué queda fuera para no confundir datos? Excluir quejas sobre el clima laboral o mala relación con jefes, aunque causen estrés. Si no pones exclusiones, terminarás metiendo todo en el mismo saco y tu análisis perderá validez. Cuarto, ejemplo típico. Es un fragmento real de tu entrevista que sirve de modelo. Por ejemplo, ayer tuve que responder correos a las 11 de la noche porque si no, no terminaba. Este ejemplo permite que si otro investigador lee tu tesis, entienda perfectamente por qué usaste ese código. Esto construye la confiabilidad, demostrando que cualquier persona que use tu manual llegará a la misma conclusión que tú. Vamos al paso 3, la danza de 2 ciclos. Muchos creen que analizar es leer una vez y ya está. Error. El análisis científico es cíclico, no lineal. Se hace en 2 tiempos que tienen objetivos totalmente opuestos. Primer ciclo, la codificación abierta, la explosión. Aquí tu trabajo es desmenuzar el texto. Vas línea por línea pegando etiquetas a todo lo que tenga significado. Es un proceso de apertura. Si el entrevistado menciona que no duerme, que le tiemblan las manos o que llora antes de la clase, pones 3 etiquetas distintas: insomnio, tics y labilidad emocional. Al final de este ciclo tendrás una explosión de códigos. Es normal sentirse abrumado aquí, es parte del rigor. En el segundo ciclo, o sea, la codificación axial, la síntesis, aquí es donde detienes la máquina y empiezas a agrupar. Miras tus 50 códigos y buscas los hilos invisibles que los unen. Si tienes insomnio, tics y llanto, los elevas a una categoría superior llamada afectación psicosomática. Pasar de la etiqueta suelta, es decir, del código, al concepto agrupador, es decir, la categoría, es lo que convierte tus anécdotas en ciencia. Las categorías son los verdaderos pilares de los resultados de tu tesis. No dejes que el jurado te confunda. El análisis de contenido que estás haciendo busca el qué. ¿Qué temas hay? ¿Qué significados latentes existen? En cambio, el análisis de discurso busca el poder. ¿Quién manipula a quién? ¿Qué ideología hay detrás? Si tu tutor te presiona preguntando por la intención oculta del sistema, respóndele con autoridad. Doctor, el alcance de mi investigación es el análisis sistemático de los significados latentes dentro del texto, no la desconstrucción de las estructuras de poder del discurso. Esa frase, colegas, marca tu territorio como un investigador serio y protege tu nota. Hoy en día, el análisis de contenido ha saltado de los libros a las pantallas. ¿Quieres analizar el sentimiento de una comunidad sobre una nueva ley? Analiza los hashtags y los comentarios en TikTok. El método es similar, pero con un desafío nuevo: la ironía y los emojis. Tu unidad de registro aquí suele ser el post o el comentario. En tu codebook moderno debes establecer reglas claras. Por ejemplo, si alguien escribe "qué gran decisión" con una carita, un software automático podría contarlo como apoyo. Pero tu análisis cualitativo humano, al codificar el emoji de ojos en blancos, lo clasifica correctamente bajo la categoría sarcasmo o rechazo. Esa es la superioridad del investigador. Cuéntame en los comentarios qué tipo de datos estás analizando ahora. Entrevistas, documentos oficiales o quizás interacciones en redes. Te leo para ayudarte en el próximo paso. Dominar el análisis de contenido es pasar de ser un lector a ser un analista. Has aprendido a diferenciar los tipos de análisis, a crear tu codebook y a mirar lo latente. Pero cuidado, hay un nivel más profundo. Cuando el texto no solo se analiza, sino que se interpreta desde su contexto histórico y autor, entramos en la hermenéutica. Pero, ¿cuál es la línea exacta que separa el análisis de contenido de la hermenéutica? Eso lo veremos en el próximo video de esta serie. No olvides descargar la guía de apoyo que te dejo en la descripción para construir tu primer libro de códigos. Suscríbete para no perderte las masterclass de hermenéutica. Nos vemos en la próxima.